orgánica y estructurales. Crisis del vitalismo. En un principio, a los ojos del hombre, las sustancias estaban divididas entre las que ardían y no ardían. En la antigüedad, las principales combustibles fueron la madera, la grasa y el aceite. En su mayor parte, los materiales del mundo mineral, tales como el agua, la arena y las rocas, no ardían. Tienden más bien a apagar el fuego. Las clases de sustancias combustibles y no combustibles podían considerarse como las que proveían solamente las cosas vivientes y las que no proveían de estas. Durante el siglo XVII mostraron que compuestos vivientes podían soportar tratamientos energéticos y volver a la misma sustancia, mientras que los no vivientes como el azúcar se carbonizaban. En 1808, Berzelius sugirió que las sustancias como el aceite de oliva o el azúcar, productos característicos de los organismos, se llamasen orgánicos. Sustancias como el agua y la sal, características del medio no viviente, eran inorgánicos. Las sustancias orgánicas eran fácilmente convertibles a sustancias inorgánicas. En cambio, el inverso, que es decir, de inorgánico a orgánico, hasta el momento era algo desconocido e imposible. El vitalismo ya había sido predicado un siglo antes por Stahl, el inventor del flogisto. Consideraban la vida como un fenómeno especial que no obedecía necesariamente a las leyes del universo. Parecía razonablemente suponer que era una fuerza vital para convertir los materiales inorgánicos en orgánicos. Los químicos, trabajando con sustancias y técnicas ordinarias, sin ser capaces de manejar la fuerza vital en su tubo de ensayo, no serían capaces de alcanzar esta conversión. En 1828, por el trabajo de Friedrich Wöhler, un químico alemán que había sido discípulo de Berzelius, Wöhler, interesado particularmente por los cianuros y los compuestos realizados con ellos, calentó en cierta ocasión un compuesto llamado cinato de amoníaco. En el curso del calentamiento, Wöhler descubrió que estaban formando cristales parecidos a los de la urea, un producto de desecho eliminado en cantidades considerables en la orina de muchos animales, incluyendo la del hombre. Estudios más precisos mostraron que los cristales eran indudablemente urea, y un compuesto claramente orgánico sin duda. Wöhler repitió el experimento con cierto número de veces y halló que podía convertir una sustancia inorgánica, que es el cinato de amoníaco, en una sustancia orgánica, que es la urea, a voluntad. Esto sirvió no obstante para romper la influencia del vitalismo sobre el pensamiento de aquella época y para animar a químicos a intentar la síntesis de sustancias orgánicas de uno u otro modo que hubieran dirigido sus esfuerzos a otras direcciones. En 1845, por ejemplo, Adolf Wilhelm Hermann Koch, un alumno de Wöhler, sintetizó ácido acético, una sustancia indudablemente orgánica, y más adelante lo sintetizó por un método que mostró que puede tratarse de una línea definida de transformación química donde los elementos constituyentes como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno y hasta el producto final, que es el ácido acético, en esta síntesis a partir de estos elementos o síntesis total, que es lo más ciego que puede ver la química. Si la síntesis de la urea de Wöhler no dejó que resuelva la cuestión de la fuerza vital, la síntesis de Koch sí. Marsali Bridger, durante la década de 1850, efectuó sistemáticamente la síntesis de compuestos orgánicos, confeccionando unas tablas que incluían estas sustancias tan conocidas e importantes como el alcohol metílico, el alcohol etílico, el metano, el benceno y el acetileno. Isómeros y radicales. Los compuestos inorgánicos sencillos implicados en los grandes avances químicos del siglo XVIII recibieron fácil interpretación de los términos atómicos. Pareciera suficiente que indicar los distintos tipos de átomos presentes en cada molécula y el número de cada uno de ellos. Tales fórmulas, que no dan más que el número de átomos de cada tipo presentes en la molécula, se llaman fórmulas empíricas. Era natural creer que la primera mitad del siglo XIX cada compuesto tenía una fórmula empírica propia, y que dos compuestos distintos no podían tener la misma fórmula empírica. Las sustancias orgánicas con sus grandes moléculas resultaron engorrosas desde el principio. La fórmula empírica de la morfina se sabe ahora que es C17H19NO3. La fórmula empírica del ácido acético, mucho más simple que la morfina, provocó grandes controversias en la primera mitad del siglo XVII. En 1780, Lavoisier trató de determinar las proporciones relativas del carbono, el hidrógeno y compuestos orgánicos quemándolos y pasándolos de dióxido de carbono y el agua que producían. Muchos de estos compuestos orgánicos estaban formados únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Una vez medido el carbono, el hidrógeno, dando como supuesta presencia del oxígeno para determinar cualquier residuo, podría determinar a menudo la fórmula empírica.
Estos pioneros en análisis orgánico obtuvieron cursos de investigaciones como resultado que acabaron en la creencia de la importancia de la fórmula empírica. En 1824, Leibniz estudió un grupo de compuestos, los fulminatos, mientras que Wohler, después de ser un íntimo amigo de Leibniz, que propuso un sistema de la urea, estaba estudiando otro grupo de compuestos, los cinnatos. Gay-Lussac notó que las fórmulas empíricas dadas por estos compuestos eran idénticas y que sin embargo las propiedades descritas eran muy diferentes. Por ejemplo, el cianato de plata y el fulminato de plata contaban ambos con moléculas que contienen un átomo de plata, carbono, nitrógeno y oxígeno. Como los elementos estaban presentes en estos diferentes compuestos en las mismas proporciones, Versus sugirió que tales compuestos deberían llamarse isómeros, y esta sugerencia fue adoptada. Parecía claro, dos moléculas estaban hechas del mismo número y cada tipo de átomo y poseían las propiedades distintas, a diferencia que debían residir de modo que los átomos estaban empezados dentro de otra molécula. En el caso de las moléculas sencillas de los compuestos inorgánicos, mejor conocidos, podría ocurrir que solo fuera un posible ordenamiento de átomos en una molécula. Por esta razón, no podían darse isómeros, y la fórmula empírica sería insuficiente. Sin embargo, en las moléculas orgánicas más complejas había lugar para diferentes ordenamientos y por lo tanto para isómeros. En el caso de los cianatos y los fulminatos, los diferentes ordenamientos son difíciles de descubrir. Son fáciles de descubrir, pues cada molécula no contiene más de unos pocos átomos. Aquí solamente intervienen 4 átomos, incluso en el caso del ácido rancénico y el ácido tártico. Con 16 átomos en su molécula eran demasiado difíciles de manejar la primera mitad del siglo XIX. La situación se volvería simplemente imposible de considerar moléculas aún mayores. Tal grupo de átomos que pertenecen combinados al pasar de una molécula a otra se denominó radical. Teoría de los tipos. Berzelius hizo suya la idea de que los radicales podían ser las unidades a partir de las cuales se construyesen las moléculas orgánicas. Creía que las moléculas orgánicas estaban formadas de radicales, igual que las moléculas inorgánicas estaban formadas de átomos individuales, y llegó a pensar que los radicales eran tan indivisibles e inmutables como los propios átomos. Mantuvo que la fuerza que une a los átomos en una molécula inorgánica o en un radical orgánico era la naturaleza eléctrica. Para que esto se cumpliese en las sustancias orgánicas, tuvo que insistir en que los radicales consistían en carbono e hidrógeno solamente, siendo el carbono negativo y el hidrógeno positivo. Estaba seguro también de que era imposible sustituir un elemento negativo por otro positivo sin cambiar drásticamente las propiedades del compuesto. Dumas era un entusiasta defensor de Berzelius, pero uno de los alumnos de Dumas, Auguste Laurent, consiguió sustituir por átomos de cloro algunos de los átomos de hidrógeno existentes en una molécula de alcohol etílico. Este experimento asestó el golpe mortal de la teoría de Berzelius, ya que el cloro se consideraba negativo y el hidrógeno positivo, y sin embargo se podía sustituir el uno por el otro sin que cambiasen de forma drástica las propiedades del compuesto. Berzelius, testarudo y extremadamente conservador en sus últimos años, rehusó cambiar sus ideas al enterarse del informe de Laurent. Atacó fieramente los nuevos hallazgos. El mismo Dumas en 1839 había sustituido el cloro en lugar ocupado por 3 átomos de hidrógeno en el ácido acético. No obstante, ante la posición de Berzelius, Dumas se retractó cobardemente y no reconoció el trabajo de Laurent, pero Laurent se mantuvo firme y continuó acumulando pruebas en ese sentido de que las radicales no eran tan indestructibles, tan estables como Berzelius creía, y que no se debía sobreestimar la cuestión de lo positivo y lo negativo. La ira de Berzelius alejó a Laurent de los laboratorios más famosos, y mientras Berzelius vivió, su versión de la teoría de los radicales siguió existiendo por la sola fuerza de su personalidad. A la muerte de Berzelius en 1848, su teoría murió y la de Laurent ganó popularidad. Laurent dejó de insistir por completo en las fuerzas eléctricas
y creía que una molécula orgánica tenía un núcleo en la que se enlazaban los diferentes radicales. Entre los años 1850 y 1852, el químico inglés Alexander William Williamson demostró que la familia de los compuestos orgánicos llamadas éteres podía también formarse según su tipo de agua. En este caso, los dos hidrógenos del agua eran sustituidos por radicales orgánicos. El éter común, que comenzaba entonces a utilizarse como anestésico, tiene ambos hidrógenos reemplazados por grupos de etilo, de manera que su fórmula es C2H5 o C2H5. Antes de esto, en 1848, el químico francés Charles Adolphe Wurtz habría estudiado un grupo de compuestos relacionados con el amoníaco y que recibieron el nombre de aminas. Demostró que pertenecían a un núcleo de nitrógeno. En el amoníaco, un átomo de nitrógeno está unido a 3 átomos de hidrógeno. En las aminas, uno o más de estos hidrógenos estaban reemplazados por radicales orgánicos. La teoría de los tipos ganó popularidad debido a que podía usarse para organizar el número cada vez mayor de compuestos orgánicos que se estaban estudiando. El químico ruso germano Friedrich Conrad Beilstein publicó en 1880 un vasto compendio de compuestos orgánicos y utilizó la teoría de los tipos de Laurent para organizar dichos compuestos dentro de un orden racional. No obstante, la teoría, tal como surgió del trabajo de Laurent, era incompleta, todavía utilizaba los radicales como unidades y, más que resolver la cuestión de la estructura molecular, la evadía. Valencia. La teoría de los tipos impresionó a algunos químicos por el hecho de que el átomo de oxígeno se combinaba siempre con los otros dos átomos o radicales. Podía combinarse con 2 átomos de hidrógeno para formar agua, con un átomo de hidrógeno y un radical orgánico para formar un éter. Pero en cualquier caso, el átomo de oxígeno se unía a 2 entidades. De manera similar, el átomo de nitrógeno siempre se combinaba con 3 átomos o radicales. El hecho fue generalizado por el químico inglés Edward Falkland, el primero en interesarse por los compuestos organometálicos, en los cuales agrupaciones orgánicas se enlazaban a átomos de metales como el zinc. Aquí estaba muy claro que cada átomo metálico podía enlazarse solo a determinado número de grupos orgánicos y que este número variaba para los diferentes metales. Los átomos de zinc, por ejemplo, se combinaban exactamente con 2 agrupaciones orgánicas. Por ejemplo, en condiciones normales, un átomo de hidrógeno solamente se podría combinar con otro átomo. Los átomos de oxígeno pueden combinarse con 2 átomos diferentes, igual que los del calcio, azufre, magnesio y bario. Todos estos elementos tienen una valencia de 2. El nitrógeno, fósforo, aluminio y oro tienen una valencia de 3. El hierro puede tener una valencia de 2 o de 3, y así sucesivamente. A la larga, la cuestión de la valencia reveló que no era ni mucho menos tan simple como parecía en un principio, pero incluso esta versión simplificada de la teoría encerraba ya un valor inestimable. Entre otras cosas, el concepto de valencia ayudó a clarificar la diferencia entre peso atómico y peso equivalente de un elemento. En general, el peso equivalente de un átomo sería igual a su peso atómico dividido por su valencia. La situación puede explicarse suponiendo que es preciso un átomo de electricidad para transportar un átomo univalente, mientras que hacen falta 2 para un átomo bivalente. Sin embargo, esta conexión entre valencia y átomos de electricidad no fue reconocida del todo hasta medio siglo después. Hablamos de valencia para referirnos al número de electrones de un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de interpretar la valencia es como el número de electrones de un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o aceptar para completar su último nivel de energía. Estos electrones son de especial relevancia, pues son los responsables de la formación de los enlaces químicos.
Por ejemplo, los enlaces covalentes significa que comparten la valencia, son los electrones los que intervienen en las reacciones químicas. Fórmulas estructurales. Kekulé aplicó la noción de valencia con especial interés a la estructura de las moléculas orgánicas. Empezó con la sugerencia de que el carbono tiene una valencia de 4 y procedió en 1858 a elaborar sobre esta la base estructural de las moléculas orgánicas más simples, así como la de los radicales. La representación gráfica de este concepto se debe al químico escocés Archibald Scott Cooper, quien sugirió representar esas fuerzas combinadas entre átomos, enlaces como se les llama normalmente, en forma de pequeños trazos. De esta manera, las moléculas orgánicas podían construirse como verdaderas estructuras de mecano. Esta representación permitió ver muy claramente por qué las moléculas orgánicas eran en general mucho más grandes y complejas que las moléculas inorgánicas. De acuerdo con la idea de Kekulé, los átomos de carbono podían enlazarse unos con otros por medio de uno o más de sus 4 enlaces de valencia para formar largas cadenas lineales o ramificadas. Ningún otro átomo parecía disfrutar de esta propiedad en un grado tan marcado como el del carbono. Así, los 3 hidrocarburos más simples, que son el metano, CH4, etano, C2H6 y propano, C3H8, pueden representarse con cada átomo de carbono provisto de 4 enlaces y cada átomo de hidrógeno provisto de 1, como lo pueden ver en la gráfica. Esta serie puede continuarse añadiendo átomos de carbono hasta la longitud que se desee, prácticamente. Añadiendo oxígeno con 2 enlaces y nitrógeno con 3 puede representarse la molécula del alcohol etílico C2H6O y la metilamina, que es CH5N, como lo pueden ver en la imagen. Tales fórmulas estructurales pueden acercarse más flexibles si se permite la existencia de 2 enlaces, es decir, un doble enlace o un triple enlace entre 2 átomos adyacentes. Así, el etileno C2H4, acetileno C2H2, el cianuro de metilo C2H3N, acetona C3H6O y ácido acético C2H4O2 pueden representarse de esta manera como la ven en pantalla. Isómeros ópticos. En el año 1801, Thomas Young, un personaje extraordinario que fue el primero en entender la fisiología del ojo, había efectuado experimentos que demostraban que la luz se comportaba como si consistiese en pequeñas ondas. Bueno, y más tarde, hacia 1814, el físico francés Augustin Jean mostró que las ondas de luz pertenecen a un tipo particular conocido como ondas transversales. Bueno, estas ondas oscilan perpendicularmente a la dirección en la que viaja la onda en conjunto. Bueno, en un rayo de luz ordinarias, si esta luz atraviesa ciertos cristales, el ordenamiento de los átomos dentro de los cristales fuerza al rayo de luz a oscilar en un plano determinado, un plano que permitirá a la luz deslizarse a través de y entre las hileras de átomos. A la luz que oscila en un solo plano se le llama luz polarizada. Este nombre fue propuesto en 1808 por el físico francés Niemius. Bueno, en el año 1815 las propiedades y el comportamiento de la luz parecían pertenecer exclusivamente al dominio de la física. Bueno, en ese año el físico francés Jean-Baptiste mostró que si la luz polarizada pasa a través de determinados cristales, el plano en que las ondas vibran experimentan un giro. Unas veces giran en el sentido de las agujas del reloj, que es destrogiro, y otras en sentido contrario, que es levogiro. Bueno, entre los cristales que presentaban esta propiedad de actividad óptica estaban los de los compuestos orgánicos. Además, algunos de estos compuestos, como son determinados azúcares, mostraban actividad
óptica incluso cuando no estaban en forma cristalina, sino en solución. Tal como acabó de descubrirse, había sustancias que diferían solamente en sus propiedades ópticas. Bueno, el primer indicio de comprensión de la actividad óptica apareció en 1848, cuando el químico francés Louis Pasteur empezó a trabajar con cristales de tartrato amónico sódico, y Pasteur observó que los cristales eran asimétricos, o sea, es decir, un lado del cristal tenían pequeñas caras que no presentaba en el otro. En algunos cristales la cara se representaba en el lado derecho, en otras en el izquierdo, y utilizando un cristal de aumento, él separó cuidadosamente con pinza los cristales y disolvió cada grupo por separado. Las propiedades de cada grupo parecían idénticas, exceptuando la actividad óptica. Una solución era dextrogira y la otra levogira. Moléculas tridimensionales. El químico danés Jacobus van Hoff en 1874, sin haber terminado su tesis para el doctorado, sugirió atrevidamente que los 4 enlaces del carbono estaban distribuidos en las 3 dimensiones del espacio hacia los 4 vértices de un tetraedro. Los 4 enlaces del átomo de carbono están colocados simétricamente alrededor del átomo, y la asimetría se introduce solamente cuando cada uno de los 4 enlaces está fijado a un tipo de átomo o grupo de átomos diferentes. Los 4 enlaces pueden disponerse entonces exactamente de 2 maneras distintas, siendo uno la imagen especular de la otra. Este modelo aportaba precisamente el tipo de asimetría que Pasteur había encontrado en los cristales. El átomo tetraédrico explicaba tantas cosas y de forma tan clara que fue rápidamente aceptado. Este contribuyó en el libro publicado en 1887 por el químico alemán Johannes Adolf. Los compuestos que poseían átomos de carbono asimétricos poseían actividad óptica, mientras que los que no poseían tales átomos carecían de ella. Además, el número de isómeros ópticos era siempre igual al número predicho por la teoría de Van Hoff-Libel. La concepción tridimensional de los enlaces se extendió más allá de los átomos de carbono, donde el químico alemán Picor Meyer mostró que los enlaces de átomos de nitrógeno concebidos en 3 dimensiones podrían explicar también ciertos tipos de isomerías ópticas. El químico alemán Emil Fischer realizó en 1880 uno de los mejores trabajos sobre la química de los azúcares simples. Varios azúcares bien conocidos comparten la misma fórmula empírica y también tienen muchas propiedades en común, pero se diferencian en otras, especialmente en la magnitud de su actividad óptica. Fischer demostró que cada uno de estos azúcares tenían 4 átomos de carbono asimétricos, y que en base a la teoría de Van Hoff-Libel habría entonces 16 isómeros ópticos. Estos isómeros se dispondrían en 8 pares. En cada par, un isómero giraría en el plano de la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, y exactamente con la misma magnitud con que el otro isómero la giraría en el sentido contrario. Fischer procedió a establecer la disposición exacta de los átomos en cada uno de los 16 isómeros. El hecho de haberse hallado precisamente 16 isómeros de azúcares con 6 carbonos dividido en 8 pares constituye una fuerte prueba en favor de la validez de la teoría de Van Hoff-Libel. Esta misma precisión en las predicciones se da en el caso de los otros tipos de azúcares, de aminoácidos y de cualquier otro tipo de compuestos.